Bien, entonces bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a continuar estudiando entonces la acentuación del español. Bien, vamos a repasar los conceptos que estudiamos en la clase de ayer, en la clase anterior y vamos a realizar algunos ejercicios. Entonces veamos. Es importante tener en cuenta que para saber cómo acentuar las palabras en español, es necesario saber unas reglas y algunas particularidades. Ayer veíamos entonces la clasificación de las palabras, que era agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Recordemos entonces qué sucede con las palabras agudas. Las palabras agudas, entonces, son aquellas cuya sílaba tónica es la última, ¿sí? Por ejemplo, visión, mitad, ciudad. Veamos que estas palabras llevan tilde cuando terminan en N o en S. En los casos en los que terminan en D, no llevan tilde. O también cuando terminan en vocal. Veamos otros ejemplos. Perfección termina en N, por lo tanto lleva tilde. Quizás termina en S y también lleva tilde. O café. Café termina en vocal, por lo tanto lleva tilde. Veamos ahora las palabras llanas. Las palabras llanas son aquellas palabras cuya sílaba tónica es la penúltima. En el caso de las palabras agudas, la sílaba tónica es la última. En el caso de las palabras llanas, es la penúltima sílaba. Por ejemplo, casa, coche, fácil. ¿Sí? Estas palabras entonces llevan tilde cuando no terminan en N, en S ni en vocal. ¿Sí? Veamos que en este caso la tilde va en la penúltima, perdón, en la penúltima sílaba. Por ejemplo, lápiz o fácil. ¿Sí? Veamos ahora las palabras. Porque no entiendo fácil, porque no es un E, es la última, es un SL. Es una consonante. Pero no es un NS o vocal, Oh, porque pero las palabras, tiene un tilde. ajá, porque las palabras llanas llevan tilde cuando no, ¿sí? Cuando no terminan. Ah, sí, no termina. Cuando Okay. no terminan en N, en S ni en vocal. A Ah, diferencia de las agudas que llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. ese, wow, sí. Cuando sí terminan, son agudas y llevan tilde. Cuando no terminan, son palabras llanas, ¿bien? Entonces, en estos casos, se le pone la tilde a la penúltima sílaba. Por eso lápiz y fácil llevan tilde. Bien, veamos ahora las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas, entonces, son aquellas palabras cuya sílaba tónica es la antepenúltima. Bien. Entonces, en el caso de las palabras agudas, la tilde o
o el acento va en la última sílaba, en el caso de las palabras llanas, en la penúltima sílaba, y en el caso de las esdrújulas, en la antepenúltima sílaba. Veamos algunos ejemplos. Diálogo. Veamos que lleva última sílaba, penúltima sílaba y antepenúltima sílaba. Oh, perdón. Bueno. Diálogo, por ejemplo. La palabra médico, sílaba última, sílaba penúltima y sílaba antepenúltima. Entonces, sin la tilde, el énfasis es en la última vocal, diálogo y médico. ¿Sí? ¿Es verdad? Lo que pasa es que Conozco, no es como los pronunciar las palabras, pero sí, no tiene un tilde. El énfasis es en la última vocal, ¿sí? eh, Porque es la última, es agudas. perdóname un segundo, ¿Entiendo? que hay mucho ruido afuera de mi casa. Bien, continuemos. Bueno, respecto a pregunta, ¿cómo te explico? Las palabras que terminan en vocal, ¿sí? Decíamos que llevan tilde o llevan el acento en esa última sílaba, ¿sí? Pero es importante que tengas en cuenta que en español hay muchas excepciones y digamos que las reglas no aplican a todas las palabras. Por ejemplo, en este caso, estas palabras llevan si bien terminan en vocal, el acento lo llevan en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Por ejemplo, diálogo o médico. Fíjate que el acento, ¿puedes escucharme? Uh, Sí, ok. Fíjate sí, que el sí, acento en estos casos eh, lo hacemos al comienzo de la palabra, digamos que en esa primera sílaba, diálogo, médico, ¿sí? Es incorrecto decir dialogó a menos que hagamos referencia sí, al verbo en pasado, ¿no? Dialogó sí, o sí, sí. medicó sería lo mismo. Si hacemos referencia a, al pasado, por ejemplo, él me medicó estas pastillas. O la señora dialogó con su vecino, ¿sí? Cuando hacemos referencia al pasado. En este caso, Ah, no sí, entiendo, sí. utilizaríamos esa forma. Bien, perfecto. Veamos ahora las palabras sobre esdrújulas. Entonces, son aquellas palabras cuya sílaba tónica es la anterior a la antepenúltima. Es decir, en este caso son palabras aún más largas que las esdrújulas. Por ejemplo, dígaselo tiene una, dos, tres, cuatro sílabas. Estas tienen tres sílabas, ¿no? Sí, Dígaselo sí. lleva el énfasis en la sílaba anterior a la antepenúltima. Dígaselo, cómpramelo. Y estas palabras siempre llevan eh, acento, siempre llevan tilde. Bien, ya vamos a ver más ejemplos. Bueno, ayer también revisábamos
Además de, digamos que esas cuatro reglas o esas cuatro divisiones de las palabras, también estudiábamos los diptongos, los hiatos y los triptongos. Recordemos que los diptongos y los hiatos son combinaciones de dos vocales y la diferencia entre ambos es que si las dos vocales forman parte de la misma sílaba, esto es muy importante, estamos ante un diptongo. Pero si forman parte de sílabas diferentes, estamos o nos referimos o nos encontramos con un hiato. Veamos aquí los ejemplos para que sea más claro. Entonces, los diptongos pueden estar formados por estas combinaciones de vocales. Oh, por Dios. Veamos entonces, una vocal abierta como la A, E, O, precedida, es decir, antes, o seguida después de una vocal cerrada, átona, por ejemplo, I, U. En esos casos, la tilde se coloca siempre sobre la vocal abierta, es decir, sobre la A, sobre la E o sobre la O, según las reglas generales. Por ejemplo, cambiar, esta palabra no lleva tilde porque es aguda y acaba en ere. Estáis, estáis, la conjugación del verbo estar para vosotros, estáis, lleva tilde porque es aguda y acaba en S. Y fijémonos que aquí se forma un diptongo porque hay dos vocales seguidas, una vocal abierta, la A, y una vocal cerrada, la I. Bien, estáis. Ahora, también se forma diptongo cuando nos encontramos con dos vocales cerradas distintas, como la I y la U. En este caso, si debemos usar la tilde, se coloca sobre la segunda vocal. Veamos el ejemplo. Ciudad. Esta palabra no lleva tilde porque es llana y acaba en D, aunque también tiene diptongo, ¿no? Una I y una U, que son dos vocales cerradas. A diferencia de la palabra acuífero, que también encontramos aquí el diptongo, una U y una I, pero esta es esdrújula, por lo tanto lleva tilde. Bien, acuífero. Entonces, el diptongo se conforma por, o lo encontramos en las palabras en las que hay dos vocales seguidas en una misma sílaba. Bien, fijémonos que esta palabra es sílaba 1. Bien, veamos ahora los hiatos entonces. Los hiatos están formados por dos vocales iguales y se acentúan según las reglas de acentuación. Veamos los ejemplos. Créeme, hay dos vocales iguales, dos E seguidas. En este caso acentuamos en la primera E, créeme, o poseer, dos vocales seguidas. Ahora, también se forma hiato cuando hay dos vocales abiertas distintas, por ejemplo, A, E, O. Jaén, León. Veamos que aquí también se forma hiato. Son dos vocales diferentes, abiertas, seguidas, y hacemos el acento en la última vocal.
Y fijémonos en algo importante y es que si bien son dos vocales seguidas, hacen parte de sílabas distintas. Ja, sílaba 1, en, sílaba 2. Le, sílaba 1, on, sílaba 2. También se forma hiato cuando se combina una vocal cerrada. Por ejemplo, la I y la U, seguida de una vocal abierta. Por ejemplo, búho. Recordemos que en este caso la H, por ortografía debemos escribirla, pero es muda. Búho o actúe. Y finalmente, se encuentra hiato en la combinación de una vocal abierta. Por ejemplo, A, E, O, seguida de una vocal cerrada y U. Por ejemplo, oír, país, maulla. Y fijémonos que estas palabras las acentuamos siempre. Oír, país, maulla. Y veamos por último los triptongos. Estos son entonces combinaciones de tres vocales dentro de una misma sílaba. Entonces en los triptongos tenemos que encontrar tres vocales en una misma sílaba. Su estructura es necesariamente la de vocal cerrada, átona, más vocal abierta, tónica, más vocal cerrada, átona. Veamos unos ejemplos. Cambiéis, para el vosotros, cambiéis. Fijémonos que hay tres vocales seguidas. Uruguay. En este caso recordemos que la Y o la Y, dado que suena como una I latina, como la I de iglesia, entonces la asumimos también o la entendemos como una vocal. Bien, entonces teniendo en cuenta estas reglas básicas de acentuación, vamos a ver ahora algunas particularidades que debemos tener en cuenta para acentuar, correctamente, de manera adecuada. Veamos entonces, sobre esto hablábamos un poco en la clase de ayer, veamos los monosílabos. Recordemos que los monosílabos entonces son palabras que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, la palabra yo tiene una sola sílaba. Esas palabras monosílabas o monosílabos no se acentúan, nunca deben acentuarse. A excepción, fijémonos que siempre hay excepciones de aquellas que, para diferenciarlas de otra palabra homónima, las palabras homónimas son aquellas que se escriben y suenan igual, pero que son distintas. En esos casos, si utilizamos una tilde para diferenciar esas palabras, recordemos que ayer poníamos algunos ejemplos, por ejemplo, ayer poníamos algunos ejemplos con la palabra el, para decir, por ejemplo, el libro, ¿sí? En este caso es el artículo, pero cuando nos referíamos a él con tilde, recordemos que era para referirnos a la persona. Él ha traído la leche para el desayuno, ¿sí? Fijémonos que en este caso utilizamos la tilde entonces con estas palabras monosílabas para diferenciar el artículo del pronombre. ¿Sí? Son palabras homónimas, suenan igual, se escriben igual, pero la tilde les da un significado distinto.
O recordemos la palabra de, para decir, por ejemplo, la mesa de noche. La palabra de con tilde para decir cuando él me dé el dinero, por ejemplo. Fijémonos que en este caso utilizamos el él con tilde, porque me estoy refiriendo a la persona, el de y el de con tilde, porque en este caso me estoy refiriendo al verbo dar, no a este conector o a esta palabra que utilizamos para referirnos quizá a posesivos, la casa es de Elena, o a la finalidad de cierto objeto, o a la composición, por ejemplo, la silla de madera. Veamos aquí algunos ejemplos. Está la palabra sal, mar, faz. Estos son ejemplos de palabras monosílabos. Recordemos los adverbios recordados en mente, los cuales se acentúan según las reglas que ya hemos visto. Por ejemplo, rápidamente. Lleva tilde porque la palabra rápida es esdrújula. Solamente, en este caso no lleva tilde, la palabra sola es llana y termina en vocal. Ahora, cuando a un verbo se le posponen los pronombres, en estos casos se aplican las reglas generales al compuesto. Por ejemplo, coge, entonces queda cógelo, sostén, sosténlo. Fijémonos que aquí hacen una aclaración y es que si el verbo sin pronombres lleva tilde, esta se conserva aunque las reglas no lo requieran. Como les decía anteriormente, en español hay muchísimas excepciones, así que no podemos como encontrar una regla que funcione para todos los casos, sino que a medida que practicamos o leemos más en español, vamos a ir aprendiendo de memoria esas palabras y va a ser más fácil. Veamos ahora las palabras compuestas. Entonces, recordemos que las palabras compuestas son aquellas que se forman de dos palabras que al separarse pues siguen conservando su significado, siguen siendo palabras correctas. Ayer veíamos este ejemplo, décimo séptimo, que está conformada de la palabra décimo y séptimo. Ambas palabras llevan tilde, por lo tanto conservamos el acento de la última palabra. Ahora, en caso de las palabras compuestas que se unen por guiones, estos son los guiones, cada elemento conserva tanto su pronunciación como su acentuación. Por ejemplo, hispano-soviético, crítico bibliográfico o teórico práctico. Cada uno mantiene la pronunciación, mantiene el acento y la tilde. Ay, perdón. Y la tilde. Y por último encontramos la tilde diacrítica. Veamos esta tablita que nos explica ese tema.
Veamos entonces. Utilizamos sin tilde de la preposición de, por ejemplo, la casa de María, justo el ejemplo que les estaba dando hace un momento. Y con tilde utilizamos para referirnos al verbo dar. Por ejemplo, necesito que me dé las llaves. Veamos ahora con el artículo o la palabra el. En este caso, lo utilizamos sin tilde para referirnos al artículo. Por ejemplo, el hombre es alto, el libro es blanco, mientras que utilizamos el con tilde para referirnos al pronombre personal. Por ejemplo, él es alto, él trajo el libro. Ahora, la palabra más sin tilde es utilizada como conjunción adversativa, como conector. Por ejemplo, para decir, sabía que no era necesario, más quise venir. En este caso, este más podría reemplazarse por un pero, ¿no? Sabía que no era necesario, pero quise venir. En el caso del más con tilde, entonces es un adverbio de cantidad y lo utilizamos en casos como estaba tan cansada que no pude andar más. Veamos ahora la palabra mi, que es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, mi casa es muy grande. Mi sin tilde, mi casa es muy grande. O mi, la nota musical. Por ejemplo, siempre desafina en mi. Perdón, este mi no lleva tilde. Siempre desafina en mi. ¿Bien? Ahora, el mi con tilde lo utilizamos para referirnos al pronombre personal y para indicar eh, algo que a mí me gusta. Aquí hay un ejemplo. A mí me gusta el teatro. O mi casa es muy grande. A mí me gusta. Sí, veamos que en ese caso utilizamos los dos. Voy a escribirlo aquí. Mi casa es muy grande. A mí me gusta. ¿Sí? Utilizamos el mi eh, con tilde, sin tilde, perdón, y el mi con tilde. Mi sin tilde, adjetivo posesivo, para indicar que algo me pertenece, y mi con tilde como pronombre personal. Veamos ahora la palabra se. Se sin tilde la utilizamos como pronombre personal. Por ejemplo, se estudió el examen en una noche o ella se cayó de la cama. Mientras que con la tilde, es decir, la palabra se, la utilizamos como una forma verbal de los verbos ser o saber. Por ejemplo, sé bueno, la conjugación del verbo ser, sé bueno con ellos o no sé la respuesta. La conjugación de saber, ¿no? No conozco la respuesta, no sé la respuesta. Ahora bien, la palabra sí, sin tilde, es una conjunción condicional. Por ejemplo, si estudias, aprobarás el examen. Si dejas de fumar, va a mejorar tu salud, por ejemplo. Mientras que la palabra sí es el adverbio de afirmación y la utilizamos justamente en los casos en los que afirmamos algo. Por ejemplo, sí, soy española. O también lo utilizamos, la palabra sí con tilde, como pronombre personal. Por ejemplo, solo habla de sí mismo.
Veamos la palabra té, ayer justamente la estudiábamos. Eh, Té sin tilde, sin acento, funciona como pronombre personal. Por ejemplo, ¿te gusta la música clásica? Y la palabra té con tilde lo utilizamos como sustantivo para referirnos a la bebida. Por ejemplo, me encanta el té o te invito a tomar el té. Y veamos por último la palabra tú, que es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, tu hermana es muy inteligente, tu casa es muy grande, tu libro es muy interesante. Mientras que el tú con tilde, el tú con acento, sabemos que se refiere al pronombre personal. Por ejemplo, tú trabajas demasiado, tú has hecho la tarea, tú me caes bien, ¿sí? Recordemos entonces en este punto que la tilde diacrítica nos permite diferenciar palabras homónimas como las que acabamos de ver, tú, te, es decir, palabras que tienen la misma forma pero que sus significados son distintos. Bien, ahora vamos a ver un video eh, que nos va a ayudar a aclarar un poco mejor esto eh, de la acentuación. Bien, permítanme un segundo, yo comparto pantalla. Avísenme por favor si pueden escuchar. En español existen sílabas Sí. Ok, perfecto. tónicas, es decir, con acento, y sílabas átonas, es decir, sin acento. Solo hay una sílaba tónica o acentuada en cada palabra. Las palabras con varias sílabas pueden ser agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, dependiendo de en qué posición se encuentre la sílaba tónica. En las agudas, el acento está en la última sílaba. Café. En las llanas, el acento está en la penúltima sílaba, es decir, la segunda por atrás. Mesa. En las esdrújulas, el acento está en la antepenúltima sílaba, es decir, la tercera por atrás. Teléfono. Y en las sobresdrújulas, el acento está antes de la antepenúltima sílaba de la palabra. Díganselo. En algunos casos, las sílabas tónicas van marcadas con un acento ortográfico, que en español se llama tilde. Vamos a ver cuándo es necesario que una palabra lleve tilde. Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en vocal y en las consonantes N o S. Bebé, mamá, sofá, balón, pantalón, autobús. Las palabras llanas llevan tilde cuando acaban en una consonante que no es ni N ni S. Árbol, césped, cadáver, dólar. Las palabras esdrújulas y las sobresdrújulas llevan tilde siempre. Números. Música.
médico, fábrica. Estas reglas también se aplican a las mayúsculas, que deben llevar tilde cuando corresponda. África, ángel. Al imperativo y a las formas no personales del verbo, infinitivo, gerundio y participio, seguidos de pronombres con los que forman una única palabra. Bébetelo, díganselo, dárselo, hablándolo. A los diptongos. Si la palabra tiene que llevar tilde, esta debe estar en la vocal abierta, a, e, o en la segunda si las dos son vocales cerradas, i, u. Avión, triángulo, televisión, cuídate, destruí. A los triptongos. Si la palabra tiene que llevar tilde, esta debe estar en la vocal del medio. Estudiáis, leéis, traéis. Y a los hiatos cuando están formados por dos vocales abiertas, a, e, o por una abierta tónica y una cerrada, i, u. León, caer, aéreo, caos, héroe. Por el contrario, se aplican distintas reglas de acentuación a los hiatos si el acento está en una vocal cerrada, i, u. Esta debe llevar tilde siempre. Río, país, día, búho, oír, policía. Por su parte, los adverbios que terminan en mente solo llevan tilde si tiene tilde el adjetivo del que se derivan. Fácilmente, rápidamente, cómodamente. En cuanto a los monosílabos, las palabras formadas por una única sílaba normalmente no llevan tilde. Solo se utiliza este acento ortográfico para distinguir monosílabos que se escriben igual y significan cosas diferentes. Por ejemplo, el sin tilde, artículo determinado. El con tilde, pronombre personal. Mi sin tilde, adjetivo posesivo. Mi con tilde, pronombre personal. Tú sin tilde, adjetivo posesivo. Tú con tilde, pronombre personal. Te sin tilde, pronombre personal. Te con tilde, bebida. Se sin tilde, pronombre personal y reflexivo. Se con tilde de los verbos saber y ser. De sin tilde, preposición. De con tilde del verbo dar. Sí sin tilde, conjunción condicional. Sí con tilde, adverbio afirmativo y pronombre reflexivo. Y las conjunciones o pronombres relativos que, quién y cuál para diferenciarlos de los pronombres interrogativos y exclamativos que, quién y cuál. Si quieres saber más sobre España o el español, visita nuestra web www. Bien. Entonces, ¿qué tal el video? ¿Aclaramos más las dudas? Sí, Bien, sí, ¿hay alguna pregunta? muy bien. No pienso. Ok, bien. Entonces, ahora vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a seleccionar la palabra que lleva tilde. Bien. Entonces, veamos.
En el caso número 1, ¿cuál es la palabra que lleva tilde? Conocer, Camión. camión, mujer o cristal. Muy bien. La palabra camión. A ver, dame un segundo. Yo organizo algo. Mm, Bien, perfecto. Entonces, en el primer caso, la palabra camión lleva tilde. Tenemos el número 2. Lloverá, pared, beber o piedad. Lloverá. Lloverá, muy bien, es en futuro, por lo tanto debe tener tilde. Tenemos la siguiente. Amor, arder, revés o feliz. Amor. No, amor no lleva tilde. No. En este caso sería la palabra revés. Revés. Ella lleva tilde en la E. Revés. Bien, veamos ahora la número 4. ¿Cuál llevará tilde? Chimpancé, pelar, capaz o candil. Candil. Chimpancé lleva tilde en la E. Candil, me acaba de surgir la duda. Déjame, yo confirmo. A ver, acá nos dice que candil no lleva tilde. Candil es una bebida tradicional. Bueno, es como una bebida típica de un departamento de Colombia. Pero también Ah, candil es un recipiente o una lámpara muy antigua, ¿sí? Y nos lleva tilde. Miramos ah. la número 5. Tenedor, veloz, fatal o compás. Compás. Muy bien, compás. Lleva tilde en la A. Miremos la número 6. Rapaz, ocasión, dedal o mirar. Ocasión. Ocasión, excelente. Seleccionarlo. Número 7. General, soledad, perdí o polar. Perdí. Muy bien, perdí, el pasado del verbo perder. Excelente. Veamos ahora la número 8. Corrió, luz, nariz o funeral. Corrió. Muy bien, el verbo pasado de correr, corrió. Veamos la número 9. Ordenador, mar, final o bambú. Bambú. Muy bien, bambú. Debatirle la U. Bambú y corrió. Y por último, estos nombres de países. ¿Cuál creen que lleva tilde? Uruguay, Israel, Japón o Brasil. Es más difícil. Uruguay. No, No. Dices una otra vez.
Uruguay, Israel, Japón, Brasil. Brasil. No, Japón. No, Japón. Okay. Japón tiene tilde en la O. Ah, porque es un N, sí. Correcto. Bien, veamos ahora las palabras graves. Vamos a elegir palabras graves con tilde. Veamos la número 1. Oh, perdóname un segundo de nuevo, porque aquí nos está mostrando la respuesta. El problema con autocorrect. Sí, y em, como lo he corregido varias veces, he intentado quitarlo, Sí. pero vuelve, carajo. Quiere ayudarte. Veamos de nuevo. Mentira. Listo. Creo que ya pude solucionarlo. Compartiré de nuevo. Listo. Veamos entonces la número 1. Preso, cárcel, rejas o sueña. ¿Cuál será la palabra aguda con tilde? Cárcel. Cárcel, muy bien. Bien. Lleva tilde en la A. Cárcel. Veamos la número 2. Misa, sacerdote, coro o cáliz. Cali. Muy bien, cáliz, lleva tilde en la A. Veamos la número 3. Dátil, banana, pera o pomelos. Pera. No, en este No. caso, oh, perdón por el ruido. En este caso Dátil. lleva dátil, muy bien. Dátil. Perdón por el ruido, pero ahora pasan muchos vendedores ambulantes. Ah. Algo muy No frecuente es un festival. en Colombia. No, en absoluto. Solo son las personas trabajando. Bien, veamos el número 4. Hoja, carpeta, álbum o folio. ¿Cuál es la aguda con tilde? Hoja. No. No. Folio. No. No. Álbum. En este caso. Álbum. Okay. Ajá, lleva la tilde en la U. Álbum. Oh. Oh, perdón, es en la A. Álbum. Álbum. Muy bien. Álbum es un palabra de inglés, ¿no? ¿O Sí, es? creo que sí, es una palabra tomada, es un extranjerismo que configuramos, ¿no? Digamos que le pusimos tilde y lo españolizamos. Mm. Veamos la número 5. Arcángel,
santo, cielo o cantan. Santo. No, No. les voy a repetir. Ok. Arcángel, cielo, santo o cantan. Arcángel. Muy bien, arcángel. Ese lleva tilde arcángel en la segunda A. Veamos ahora la número 6. Cabeza, cuerpo, tórax o piernas. Cabeza. No, No. en este caso lleva tilde Dices la... Sí, tórax. tórax, muy bien, en la letra O, tórax. Veamos la número 7. Jefe, cónsul, reina o consejero. Jefe. No, jefe no lleva ¿No? tilde. No, Oh. Consejero. no, No. cónsul. Cónsul. Muy bien. Cónsul, cónsul, creo que lleva tilde. Cónsul. Oh, se me olvidó dónde va la tilde. Cónsul, creo que aquí. No, en la O. Cónsul. Muy bien. Damos la número 8. Manzana, planta, azúcar o lima. No. Manzana. No, ¿No? Azúcar. azúcar. Muy bien. Azúcar. Lleva tilde en la U. Azúcar. Veamos. Número 9. Campo, césped, partido o juego. Césped. Césped, muy bien. Y la número 10. Cuento, relato, cómic o revista. Revista. No, No. Cómic. cómic, muy bien. Creo que es otro extranjerismo. Y lleva tilde en la O. Cómic, muy bien. No. Bien, con esto terminamos entonces la eh, lección de hoy. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? No. No, Gracias. está bien. Bueno, entonces, gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Nos vemos mañana.